saludamos desde el Sumo Supremo Santuario, Laxmi Daimon Jerusha Judas Iscariote, fiel Lumen el Lumine, de la ciudad de Santana de los Cuatro Ríos, Cuencatenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria Latinoamérica, América, planeta. Vamos a proseguir con esta evangelización y la cátedra bíblica. Un feliz día de las madres en este día muy especial. Estamos reunidos en nombre de ti, oh sacra energía universal, soy Padre de toda paternidad. Ains a tus hijos energéticos, la energía crística, etérica y del Espíritu Santo. Las energías virginales. Ains a tus hijos cristificados enviados, Jeobalak, Sirio, Sanakumara, Melquisedec, Samalan Peor, Laxmi, Daimon, Jesucristo. Ains a los demás resurrectos cristificados. Alabado sea Shoy, Dios manifestado e manifestado hoy y siempre. Proseguimos con el yoga gnóstico. Allá donde estáis en casa, también seguid las prácticas. Y alabemos también a Dios, hermanos y hermanas, y a sus hijos los dioses, diosas. Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum. Om Masi Padme Hum, 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 Om Masi Padme Hum. Al inhalar expandes un poco el abdomen, inhalas por la nariz y al exhalar contraemos el abdomen, respiración de tumo. Seguimos. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Om, om, om. Doblando un poco ahí las rodillas. Siguiente.
Om sea fuerza, Om sea amor. Seguimos con la Asana Tirbar para dejar la pensadera. Tirbar. Asana Fa para el despertar de la conciencia, llevando la energía a los centros magnéticos. Fa, pulmones, recuerdo de vidas pasadas. Fe, garganta, clarividencia. Fi, entrecejo, clarividencia. Fo, corazón, intuición. Fu, plexo solar, telepatía. Hacemos una F con el cuerpo. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, fi, fi, fo, fu. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, fi, fa, fi, fi, fo, fu. Asana Tor para tener voluntad de lema. Ti, te, to, tu, da. Ti, te, to, tu, da. Ti, te, to, tu, da. Tor. Asana Not para hacer prácticas con la ley divina de Dios. Na, ni, ni, no, nu. Na, ni, ni, no, nu. Na, ni, ni, no, nu. Asana Isis para reverenciar a las energías virginales. Candil, pandil, ram, io, Isis. Llevando hacia atrás el cuello recto. Prepárate para recibir y te pedimos a ti, universal Dios, Padre de toda paternidad, Padre, dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades y toda esencia, conciencia de este y otros infinitos universos. Bendecirnos con tus energías y jerarquías, ya todos los presentes aquí físicamente, onlinemente, ya nuestros seres queridos.
hogares, familiares, amistades, a todos los integrantes de estas misiones y a todos los millones de habitantes de este y otros mundos, con tu sabiduría, inteligencia, tus gnosis, paz, armonía, gloria, poder y fuerza, salud, dinero, dinero honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva. Quienes anhelamos autorrealizarnos, practiquemos Arca Coradi, los misterios de la luz, y heredemos el reino de la luz. Poned en derrota a todo Dios, diosa malintencionado, a todo maestro, maestra espiritual, a todo iniciado, iniciada, a todo gobernante, a toda persona y a todo Dios, diosa caído, malintencionado, y egos pocilges que estén causando daño a la paz y armonía de esta humanidad y planeta. Proteger, defender todo lo que cada quien tenemos, tierras, casas, negocios, medios de transporte y más. Y todos estos centros gnósticos aquí o en cualquier lugar de este planeta donde estemos, todas estas tus iglesias y más, en este y en otros mundos que estemos, ya físicamente, ya internamente. Depositad más paz, más sabiduría e inteligencia sobre todo gobernante existente, para que con la misma puedan gobernarse a sí mismo, y con aquella sabiduría que Dios tú das, puedan gobernarse a sí mismo y gobernar a todo y a todas quienes tú has puesto que gobierne. Que la vida humana, flora y fauna universal continúe en más paz y más armonía, más ciclos, Dios mediante milenios. Haced vuestras súplicas particulares en verbo ahí, físico silenciado, pero ese verbo interno abierto hacia Dios. Te pedimos que nos ayudes a desintegrar y romper todo pacto de magia negra que tengamos ya físicamente, ya internamente, con las huestes tenebrosas que hayamos hecho en esta o en otras vidas. Perdonadnos karmas, karmaduros, karmasayas, karmayogas y todo karma, pecados de esta y otra vida. Lo pedimos en nombre del arrepentir conscientivo dado aquí y ahora en cada uno de nosotros. Que lo aquí pedido, teurgizado, orado, encimajeado, orado, se cumpla, se cristalice en el nombre de ti, oh sacra energía universal, soy Dios, Padre de toda paternidad, con la ayuda de tus energías y jerarquías, y con el aval de tu ley divina superior, establecida en infinitos universos. Así es y hecho está. Om Hum Pensagur Pamasidhum Asana Sig. Pueden ubicarse cómodamente. Estamos hoy con la religare de Jehová, Acción Corán, Jesucristo, Mahoma, Abraham, compartiéndote esta evangélica, esta concientización y esta cátedra bíblica en este día Shenul domingo, primer día de la semana en un orden cósmico. Hoy estamos 7 de mayo, año 61 de Acuarios o 2023. Vamos a ver acerca de las religiones creadas por los hombres, dioses, diosas, superhombres, cristos, dioses. Y a ver ciertas situaciones, en este caso
de malas programaciones que han hecho ellos, ellas y también sus seguidores, quienes han fundado también otras religiones, y que de eso estás impregnado y eso está guiando tu vida, tu existencia, pero está mal programado. Y esa mala programación os está trayendo ciertas situaciones de enredaderas, de conflictos, ya dentro de la misma religión que la persona está, ya en tu vida particular, en tu vida de familia, o en tu vida de sociedad, o en tu situación de dinero, economía y todo aquello, a causa de ciertas malas programaciones y ciertas situaciones de magias negras, de mentiras, de sabidurías anticrísticas, anticonscientes, que están escritas en los mismos libros que se llaman sagrados de la humanidad, que hay una parte que son sagrados y otra parte que son demoníacos, y que toda esa doctrina está mezclada en aquellas obras y trae conflictos, porque las huestes tenebrosas han metido también su mano allí, y también los egos, pocilges, mal manejo de virtudes y falsas personalidades de los que han escrito aquello, pues han depositado esas situaciones de parte de sus dormideras en aquellos libros. Existen religiones de casta, o las más grandes que podríamos decir en el plano, como es el cristianismo, judaísmo, hinduismo, bahaísmo, islam, neopaganismo, taoísmo, sintoísmo, budismo, sijismo, brahmanismo, jainismo, ayahuasca, y también pues ya se escucha acerca de la religión de la Wicca. También ya hay las iglesias satánicas demoníacas en el planeta, anticrísticas, y también existen ya iglesias crísticas, satánicas, luciféricas de Dios. En estos tiempos estamos en libertad de culto, como siempre tiene que ser, y que cada quien se dedique a reverenciar, a adorar a lo que anhele. Acá te orientamos que vayas al principal, a oh Padre Dios universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, el Padre de Jehová, el Padre de Sirio, Sanakumara, Melquisedec, Vishnu, Brahma, Shiva, Buda, Odin, Wotan, Thor, Sanakumara, Melquisedec, Padre de ti, de mí, de toda conciencia, esencia existente en este y otros infinitos millones de universos, y a sus hijos energéticos, que son nuestros almas espirituales, la energía quetérica, crística y del Espíritu Santo, y a las energías virginales, la Madre Virgen Espacio, naturaleza superior, Madre Virgen Tierra, la Madre Virgen espiritual de cada uno de nosotros, la Madre Virgen naturaleza inferior, cuando ruge el fuego, tierra, agua, aire, cobrando los karmas, la Madre Virgen Hécate Proserpina, que rige los sacros mundos infiernos. Entonces son energías sagradas. También tenéis las energías de Christus Divino Daimón de Dios, Christus Lucifer de Dios, la energía del bendito Señor San Misterio de Dios, la energía de nuestro Nash, Christus Lucifer de Dios también, que nada tienen que ver con Lucifer, el Dios caído, que ese es otro caso. La energía de Christus Satanás de Dios, que nada tiene que ver con Satanael, el Dios caído, ese es otro caso. Son energías. Estas energías que hemos visto no se caerán espiritualmente jamás, y son desdoblares directos del Padre de toda paternidad, por ende son nuestros hermanos y hermanas espirituales. Después de ellos están los dioses, diosas, que son también nuestros hermanos espirituales, almas, esencias espirituales que se autorrealizaron y se volvieron espíritus eternos. Se transformaron en hombres, superhombres, ángeles, arcángeles, supermujeres, dioses, diosas.
practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, magia sexual y Bajrolis Mudra sin eyaculadera seminal, prácticas de meditaciones de muerte de Posilge para emerger con virtudes divinas y sacrificio por la conciencia de las demás personas, de la humanidad y las humanidades. Practicado estos 3 principios, seas quien fueseis, estéis donde estéis, en la gran selva, gran ciudad o gran montaña, usted emerge a su carrera espiritual iniciática, esté en la religión que esté o no esté, esté en la orden esotérica que esté o no esté, usted es integrado en la parte de ciencia, arte, filosofía o no esté. Desde ese templo cuerpo físico, que es tu institución, tu como institución iglesista, tu templo, donde vive, ese cuerpo físico donde vives ello, emerge a su autorrealización íntima. Ve las 3 montañas de Samael Ambeor, allí está el mapa iniciático para que se vuelva un Dios creador de cuerpos del reino mineral, vegetal, animal, evolutivo o involutivo, o cuerpos del reino de humanidad, o que cree ya después planetas, sistemas solares, galaxias, mundos de materia o antimateria. Usted verá hasta dónde va a llegar. Entonces los dioses diosas también practicaron estos 3 principios y escalaron a su carrera espiritual iniciática, se graduaron de dioses diosas y emergieron pues a practicar su carrera, su profesión, y comenzaron a hacer creaciones. Entre ellos hay ciertas imperfecciones que se dan en los planetas que crean, los cuerpos que crean, y otros dioses más superiores van corrigiendo esas situaciones. Por las imperfecciones se echan grados de karma, y por las imperfecciones pues tendrán que pagar esos karmas, y por las cosas positivas que hacen se generan dharmas, premios. Van acumulando su dharma cósmico, y con esos dharmas cósmicos van haciendo milagros a sus discípulos, discípulas. Vamos a analizar los dioses que sí han creado religiones. Entre ellos tienes uno de los más exaltados, rey de los dioses diosas para este planeta, y ayudado a crear parte de planetas en esta galaxia y universo. Él es el famoso Allah, que es el mismo Jeoballah, que es el mismo Ja, y que acá lo llamamos Jeoballah. Entonces ahí revisad en los libros hebreos, en parte del Pentateuco, que ordena hacer su santuario, o sea, su iglesia, su templo, su institución religiosa, ya por medio de, en parte, Abraham, que también reunía ciertas piedras y le hacía un altar para orarle a él. Y después tienes ya oficialmente con Moisés, que le ordena cómo harán un santuario que lo llevaban de lado a lado, allá después de que los ayudó a libertarlos de tierras de Egipto y de esa esclavitud egipcia. Entonces ya mandó a hacer su santuario, su iglesia, y de ahí parte una iglesia hebrea hasta estos tiempos, pero con altos y bajos. Ya las sedes de estos tiempos son imitaciones a la original, porque ya su original iglesia pues fue destruida ya en los primeros siglos allá. A su vez, luego David prosigue aquella tradición original de casta con aquel santuario, y ya lo va ubicando en tierras de Jerusalén de una manera más especial. Y después Salomón le hace ya una casa, un templo oficial, una iglesia oficial, una construcción a Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Pero no es que él va a estar o iba a estar viviendo dentro de aquella casa o en el otro santuario que era de telas. Simplemente el Dios Jehová, uno de los tantos dioses, uno de los hijos de Dios, deposita su fuerza, su energía en aquel templo, y esa energía irradia
al entorno. Y cuando las personas pues entran a aquel lugar preparadas, reciben átomos especiales de él y átomos superiores, y eso lo llevas a tu casa, a tu vida, y eso te trae más armonía, más energía, y la tienes que encauzar, así como la energía eléctrica, a tu prosperidad y desarrollo en todas las áreas de la vida. Entonces para eso vas a los templos, porque hay energías de átomos del dios Diosa que está encomendado, que es el regente de ese templo, y también átomos de las energías de Dios, del Padre de toda paternidad, las energías de sus hijos, la energía crística, etérica, el Espíritu Santo y originales, van depositándose siempre allí. Entonces uno va a recargarse espiritualmente, así como tienes un celular que se bajó la batería, entonces lo enchufa y de nuevo. Para ello llegas a los templos, a más también de hacer una vida social en diferentes áreas. Ese templo que lo hace Salomón después pasó situaciones que ya vino, por ejemplo, Nabucodonosor de allá de Oriente y lo destruyó. Después de ello fueron deportados a tierras babilónicas, por esos lados de allá de Mesopotamia. Y después de ello, otro rey los libera y los vuelve a su casa, a los judíos, a los hebreos, que venían pues de esas 12 tribus de Israel. Israel es el nombre de un arcángel, orienta Samael Ampeor. Y a su vez emergen de esa casta de Jacob y esa descendencia, y de ahí está parte de la historia de una nación, cómo se hizo esa nación, con sus altos y bajos, los errores de sus gobernantes, las cosas positivas que han hecho. Pero hay que diferenciar entre lo que es historia de su nación y otra, la real ayuda del Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, porque también allí tienes mezclado con situaciones de Yahvé o Yahweh, el Dios caído, que era un Dios y luego se volteó para las huestes anticrísticas. Comenzó su eyaculadera seminal, su pecado, creó su posilge, su ego, se llenó de karmas, pero se volvió patrón de los dioses, diosas caídos en este planeta y posilges demonios de ellos, egos. En estos tiempos Jehová, por medio de Cristo Samael Ampeor, un arcángel de los cielos, vence a Yahvé, Yahweh, el Dios caído, y está encarcelado en ciertos infiernos de la luna. Ya eso nos va orientando Samael Ampeor en su libro La Revolución de Belcebú. Revisadlo. Después de ello, entonces se da una siguiente destrucción del templo, que lo reconstruyeron ya después de unos 60 años aproximadamente de los procesos de crucifixión, muerte y resurrección del Maestro Jesús el Cristo. Entonces hasta allí pues ya fue destruida esa institución oficial de iglesia con otros nombres que ordenó hacer Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. A su vez, ya después las otras iglesias que van emergiendo, hebraicas, cristianas, judaicas, son una imitación de su institución original, pero el mensaje real que da Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, perdura. Sus milagros reales, no ello de andar dizque lo endosan, que él dice que va a mandar a su pueblo, a su gente, a que mate a sus vecindades, a la gente de otros países con el pretexto de la tierra prometida. Ya le dio a Abraham esa tierra prometida hace tiempo mismo, y ya esa tenía que ver con las tierras de Melquisedec, también rey de Salem, que vivía en Jerusalén. Después de la salida de Egipto con la ayuda de Jehová, uno de los tantos dioses, y Moisés, entonces les orienta que vayan y se instalen nuevamente en esa tierra prometida que ya le dio a Abraham, y que recuperen esa parte. Pero entra Yahvé o Yahweh, el Dios caído, y les mete cierta telepatía demoníaca,
se confunden y de una vez se van en masacre con todo lo que respira, y las gentes de las otras naciones se metieron en problemáticas y géneros de karma duros, como ya hemos visto en otras cátedras conscientivas. Entonces hay que diferenciar cuál es el real mensaje y las órdenes de Jehová y cuáles son las de Yahvé o Yahuel, el Dios caído. Igual en los 5 libros del Pentateuco hay que hacer esa diferenciación para que tengas ideas claras y precisas. Jehová no te va a mandar a que mates a tu hijo o hija por rebeldías. Te ordenará que lo corrijas con amor y severidad. Y si el caso es más extremo, ya ves en estos tiempos, 911, y allá que vaya a dominar sus egos en la cárcel, unos cuantos días, a que se frene, se domine. Una ley más severa, justa, pero no te va a mandar allá que si el hijo o hija está en situaciones de rebeldía hacia sus padres, que de una vez lo saquen afuera y lo apedreen al público. Esa es ordenanza de Yahvé o Yahuel, el Dios caído. Jehová no va a estar estresado ahí porque la gente tenga el acto sexual desde la soltería, mejor ya mayoría de edad, que los cuerpos están aptos, y mejor magia sexual sin eyacular seminal. Pero por ahí se dio una situación de negociado con el himen, negociado con la situación de creencias virginales, y a su vez una prostitución sutil por la situación de la dote, que el novio dé una cantidad de dinero o regalos para que el padre pues oferte a la hija y mande dando. O a su vez, si es que ya ha tenido el acto sexual la hija, entonces queda endeudado el padre y tiene que darle una cantidad de dinero al novio, y todos esos inventajes de mentes codiciosas y de degenero, que nada tiene que ver con el real amor ni con los reales mandatos de Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Ya el Padre Dios universal, Padre Dioses diosas, le orienta a él y a los demás dioses diosas que vayan dando el decálogo a las humanidades. Y ahí tienes, pues, no robar, no matar, no hurtar, no adulterar y más. Pero Jehová no va a estar como un Dios ahí estresado o estresada, rasgándose sus vestiduras porque vaya si tú eres un Padre nuestro en nombre de Jesucristo, Manco Cápac o Krishna o Buda o Odín o Tantor. Se lleva en paz, en armonía con los dioses diosas allá en los cielos. Lo que sí te va orientando es que no te dediques a la reverencia y adoración de las huestes anticrísticas, que vayas a hacer templos demoníacos, así como cayó en una situación de error Salomón, y de una vez pues por medio de sus mujeres cayó en la seducida de ir a hacer templos al dios Moloch y a otros dioses más. Puedes hacerte amigo de las huestes anticrísticas y ellos ya tienen sus templos, y mejor abre templos para Dios, pero con ellos puedes tener buenas relaciones, así como las tenía Samuel Ampeor, que tenía muchos amigos y amigas, magos negros, magas negras, brujos, brujas también. Entonces aquella original iglesia que ordenó abrir a Jehová, pues la parte institucional fue destruida, como ya vemos en Hechos mismos de la vida. Pero ese mensaje que da él perdura por siglos y milenios, así como el mensaje de los demás dioses, diosas, cristificados, exaltados. Un siguiente que ordena abrir su institución, su iglesia, su religión, su casta, entonces se llama Jesucristo. Revisad en los libros hebreos, en la parte de los evangelios que fueron escritos unos 3 siglos después de él, donde ya va orientando y le va diciendo a Pedro, le cambia el nombre a Simón y le dice que ahora es Pedro y que le dará incluso las llaves de los cielos, y sobre esa piedra edificará su iglesia, o sea, su institución, su sede, su religión, su gente, su casta. Los dioses diosas también jalan agua para su molino. Entonces, ¿qué hizo él? A la vez, pues, les dividió de una vez totalmente, hizo un cisma ya
en el antiguo pueblo hebreo, porque ya veía que unos adoraban a Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, otros a Yahvé o Yahweh, el Dios caído, y a su vez estaban con un montón de falsas leyes institucionales. Y en vez de estarse enredando, queriéndoles hacer entender la realidad de los hechos, de una vez abrió su propia iglesia, su propia institución, y la fue misionando y preparando apóstoles y discípulos y extendiéndola también en los tiempos de él. Entonces ahí queda por una parte la parte judaica, que adora y reverencia a Jehová, otra que adora a Yahvé o Yahweh, el Dios caído, y otra, la que saca él, la jesucristiana, la iglesia gnóstica católica evangélica de esos tiempos, de allá de Jerusalén, la original. Ya había también castas esenias, castas nazarenas, que estaban también en parte en ciertos choques entre ellos, pero entregaban la sabiduría de su Dios, Jehová, uno de los tantos dioses creadores de este universo. Acordaos que hay millonadas de infinitos universos y millonadas de dioses representantes de los mismos, que estarán a la altura de Jehová, o más que él, en rangos iniciáticos espirituales. La iglesia de Jesucristo se mantuvo casi un siglo después de los procesos de muerte y resurrección de él. Lamentablemente les dejó mal programando él mismo la psiquis, con su ejemplo de vida, de crucifixión en este caso, y les programó a los gobernantes para que asimismo les vayan masacrando y matando a sus apóstoles, a su gente, y a su vez se dio unos 300 años, 3 siglos de matanza a los cristianos gnósticos, y estaban mal programados a que después sean tragados por los leones, y cúpulas de gente allí en sus circos pues eran devoradas por esas fieras, pero no se despertaron, en parte también a lo que hizo Sansón. Siquiera era que se lleven unos cuantos leones, entonces que se entrenen a esos varones que estaban ahí con sus familias, sus hijos, a matar leones. Pues el poder de Dios y de su Dios Jehová hubiese obrado también allí, si les hubiese defendido y hubiesen quedado como héroes, protegiendo a sus hijos, a sus seres queridos allí. Pero varones fuertes, físicamente capacitados, más bien se arrodillaban ante los colmillos de aquellas bestias, con un falso programa de cristianos. Ya Jesucristo mismo les dejó orientando después, que ahora les deja ordenando que utilicen hasta espada, pues ya les dejó despertando en parte, pero ellos todavía estaban con esa situación de un cristianismo de que pon la una mejilla y de una vez pon la otra para que te den otra cachetada allí. No se llevaron ni un león, no te cuenta la historia que mataron ni un león. A ver si sí, en algunos casos, pero pocos, mínimos, pero la mayoría moría ahí en medio de sus circos. Pero esa situación ya la programó el maestro, queriendo morir como él mismo organizó su matanza, la crucifixión, ya que él mismo ordena a Judas Iscariote que vaya y le entregue a la gente, y él mismo ya sabía lo que le iba a pasar. Se ganó grados de karma por estar preparando la desgracia para su propio cuerpo físico, el cuerpo de un Dios. Por otro lado, se ganó Dharma, porque nos deja pues ese libro del Pistis Sophia después de resurrecto, y el ritual del perdón de los pecados, capítulos 141-142. Y también hizo una inmolación de su cuerpo físico para perdón de los pecados de sus apóstoles y discípulos, y de los arrepentidos del ayer, hoy y siempre. Pero podía elegir otro tipo de muerte para no mal programarles a los poderosos políticos y religiosos del entonces a que eso sigan haciéndole a su gente. Podía morir de otra manera, más digna, no en la peor muerte dada para los criminales. Por eso le recrimina a su propio pueblo hebreo también, lo recriminó. A su vez, no vas a estar en adoración a un par de
maderos donde fue masacrado el maestro. Es como que estés adorando las balas del revólver o metralleta que se llevó a tus seres queridos al panteón. Entonces, ¿a qué cruz se reverencia? Esa cruz sexual orienta a Cristo Dios Samael Ambeor, la que crea y volverá a crear. La magia sexual sin derrame de lenseminis. Un varón y una mujer conectados en el acto sexual y los brazos abiertos forman una cruz, por ejemplo. Pues esa cruz se reverencia, la rosa cruz, que nada tiene que ver con sufrires, con amarguras, desgracias, sino más bien con placer, con deleites. Y por ahí los esoteristas enredan la cruz de la masacre del maestro con la cruz del sacrificio. No le enreden, porque está mal programando a las personas a que ya quieran irse a colgar mismo en una cruz y la sangre chorreándoles por todo lado. Una situación macabra. Puedes cristificarte y esos procesos iniciáticos de cristificación será de acuerdo a tu karma y dharma, no de acuerdo al antojo de tu dios, diosa espiritual, que en ciertas instituciones de los mundos superiores o cielos programan que pasen sus discípulos por ciertas situaciones que ellos quieren, por ciertas pruebas que ellos quieren. Existen pruebas iniciáticas de fuego, tierra, agua, aire, reales de acuerdo a tu karma dharma y tu rango iniciático y anhelo a donde vayas a llegar. Pero hay dioses, diosas que también abusan y ponen ciertas falsedades, así como cuenta Samael Ambeor, que en el antiguo Egipto les hacían pasar por columnas de hierro y al rojo vivo. Si se quemaban, ya no estaban aptos para la iniciación, pues o morían otros allí. Inventaje de ciertos dioses, diosas y de sus instituciones de logias blancas. O sea, Dios, el Padre de toda paternidad, no quiere poner en peligro tu cuerpo físico con pretextos iniciáticos de inventos de otros. Hay una iniciación y pruebas como de Job, por ejemplo, ahí, que la pasó de acuerdo a sus karmas y karmas duros que tenía en otras vidas. Le tocó pagar. Pero ya Jesucristo, de ese rito del Pistis Sofía que vimos, que te ayuda a trascender esas situaciones. Bien, entonces ahí tienes otro Dios que funda su iglesia, su templo. Pero la mayor información de Jesucristo la destruyeron ya después de Constantino, Teodosio y otros más, y comenzaron a hasta perseguir y matar a toda persona que estudiaba otros libros sagrados. Tienes parte de la información de Jesucristo, de acuerdo a ciertas conveniencias políticas religiosas y del antiguo imperio Roma. Pero tienes también la documentación de Nag Hammadi, donde ya hay más información del maestro, y estudiar en los registros akáshicos de la naturaleza. Samael Ambeor en su libro Misterios Mayores va orientando acerca de parte de la biografía de Jesucristo. Tenía la y las mujeres, pues practicaba ya su magia sexual desde Jerusalén, desde la soltería. Luego en Egipto con la Vestad del templo. También fue a Lasha, Tíbet, India, Grecia. Y cierto es que se matrimonió también con Miriam Ben Magdala. Estudiarlo en el libro Misterios Mayores de Samael Ambeor. Pero de las religiones que se ha analizado, revisar las falsas leyes institucionales, sus verdades, sus mentiras, ya de los dioses, diosas y de sus escribas y de lo que está en esos libros sagrados, que una parte es sagrada y otra parte es demoníaca, anticrística, inconsciente, y que eso no lo manda ni Jesucristo ni Jehová, sino es inventaje de ciertas cúpulas políticas, sociales, religiosas, educativas, iglesistas, templistas, que nada tiene que ver con reales mandatos divinos. Y así seguiremos viendo de otras religiones, sus altos, sus bajos. Por ejemplo, tienes de las religiones iglesistas, templistas, egipcias. Entonces, ciertas problemáticas que se dieron entre familias de dioses, diosas, y eso lo expandieron a su reinado y se pelearon casi un siglo entero. Tienes otras peleaderas que se dio allá, por ejemplo, en el Mahabharata, en la India. En el libro del Mahabharata tenéis aquello, o del Bhagavad Gita. Entre ellas estaba Cristo, Dios Krishna también.
y que tuvieron también pleitos, problemas, sus familiares con otros familiares de la época y se mandaron en una guerra terrible. Está registrada en esos libros. Pero esas guerreadas nada tienen que ver con el real mandato de Dios, son problemáticas de gente y personas que tienen en sus familias a causa de sus egos potilgues, pero que le expanden a imperios, a reinados. Entonces de eso está mal programada tu vida. O tienes otras guerreadas de la titanomaquia, por ejemplo, allá en la antigua Grecia. Y Cristo, Dios gnóstico Zeus, peleándose con su padre físico, Cronos, y a su vez él se peleó con su padre también, Saturno. Problemáticas de familias de los dioses. Y tienes también en las castas mayas, incas, aztecas, las mismas situaciones. Entonces de eso ha sido mal programado tu psiquis, y de eso está programado posiblemente vuestra religión, de un montón de pleitos, de egos potilges, o algunos que han sido dioses cristificados, que ya no han tenido egos, pero han tenido mal manejo de virtudes y se han chocado entre ellos mismos. Pero eso no te manda Dios, pues. El Padre de toda paternidad, ya Él orienta el decálogo, lo más exaltado, que ni los mismos diosas, algunos pueden cumplirlo en un 100%. Activa tu chi. Allí en casa seguir la praxis. Om sea fuerza, Om sea amor. Vamos a hacer la zana Om para desarrollar intuición llevando la concentración al corazón. Intuición, actívate, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Masi Padme Chu, Om 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 Masi Padme Chu. Bien, vamos a proseguir con la precámara básica, tema 10, el decálogo. Este tema es clave trascendental porque ahí tienes mandatos dados por la energía universal, el Padre de toda paternidad, para un beneficio personal y que te estés en paz, en armonía con las demás personas y con usted mismo, y no se generen karmas y karmaturos. 1. Amar a Dios conscientemente sobre todas las cosas. 2. No jurar su santo nombre de Dios en vano. Dominar la lengua, el verbo. Ve la ley de creación atractiva. 3. Santificar las fiestas del alma con meditación, con oración, y las fiestas sociales con alegría, con baile, con música, sin borracheras, mejor sin trasnoches. Ortuach, honrar a tus padres físicos y espirituales. ¿Y quiénes son nuestros padres espirituales? Nuestro tercer padre espiritual y nuestra Madre Divina. Nuestros segundos padres espirituales, los arcontes del destino, pero apartando a aquellos arcontes abusivos, explotadores, que esos padres arcontes hay que abandonarlos. Más a los padres físicos hay que cumplir el papel como hijo e hija y no estarlos abandonando con pretextos iglesistas, templistas o religiosos, que te mal programan
para que estés cuidando solo la iglesia y descuides tu vida familiar. Y nuestro primer Padre espiritual, ¿quién es? Oh sacra energía universal, Dios Padre de toda paternidad, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Tu primer Padre espiritual. Padre de millonadas de esencias, conciencias, almas, almos de este y otros mundos. 5. No matar. Ser calmados, humildes. Y en casos extremos de vida o muerte de tu cuerpo, de tus seres queridos, entonces pelead, venced, ved el ejemplo de los Cristos gnósticos guerreros, vencedores. Ve el ejemplo también de aquel guerrero que fue allá en Oriente, Miyamoto, no perdió un solo duelo, venció todos. En ese caso, a ver si estaba o no estaba en la iniciación. Entonces hay que saber manejar las virtudes. 6. No eyacularás tu inseminis, mejor lo transmutarás con la o las parejas. Que Dios te bendiga. Practicar los Vajrali Mudras. Masajes en los órganos creadores y te retiras en perfecta castidad sin eyacular el seminal. Y con la pareja, ya mejor desde la mayoría de edad, en la soltería o en matrimonios, entonces te juntas en el acto sexual y te retiras sin eyacular el inseminis. Transmutas esa energía. En el caso de los Vajrali Mudras, desde cuando Dios ya te active tus órganos creadores, entonces practica los Vajrali Mudras hasta la ancianidad, para que genere esa energía en el cuerpo, genere como una hidroeléctrica. Revisar Levítico 15. Lo que orienta qué pasa cuando una persona eyacula el semen. Queda una inmundicia espiritual, o sea, quedas desenergetizado. Y si sigue eyaculando el semen, jamás va a entrar al reino de los cielos. 7. No robar, no hurtar. Eliminad la pereza, la codicia, emerged con diligencia, con caridad. 8. No mentir ni levantar falso testimonio. Sabed decir la verdad. 9. No adulterarás. Si la persona va a tener más parejas, practique las magnetizaciones impenetradas. O sea, el falo pene no penetre en el conducto vaginal interno, templo interno de la dama. La dama no se absorbe antes de el falo. Magnetizaciones impenetradas, aproximadamente 3 meses o más. 1 año más o menos, 3 años o menos. Prácticas de dhyana, carezza, boca limpia, dientes limpios, y esa lengua activando el clítoris y labios de la dama, y la dama activando ese falo del varón. Retírese sin eyaculación seminal. Puedes ubicar el falo pene en el clítoris y labios superiores e inferiores de la dama, y que haya excitación, pero no hay penetración en el conducto vaginal interno. Entonces ahí te vuelves virginal. Y si vais a tomar más parejas, obviamente primero ser fiel, comunica a tu pareja actual que va a tomar más antes de que haya tenido el acto con las otras, y a las demás comuníqueles igual. Un proceso de virginidad pues ya hemos visto, y proceso de castidad ya después de las debidas magnetizaciones impenetradas, ruptura de karmasayas, karma yogas. Entonces ha de realizar el goce sexual con la penetración. Entonces ahí ya no hay adulterio. A su vez, antes la dama se ha de preparar con Vajrali Mudras más profundos, pues ha de utilizar su juguete, su consolador o su fruta, para que vaya preparándose ella, ampliando su himen y su conducto vaginal interno, vaya viendo su medida de falo, para luego cuando esté con la pareja, comunique, que no haya después lesiones. El varón bruscamente tiene el acto sexual en sangre, y eso es magia negra, pues, o amplía con su falo pene bruscamente el conducto vaginal interno, y hay lesiones, choca con la punta del pene el cuello del útero, lesiones, y eso no va a ser pues la gran disfrute de la luna de miel, en el caso de matrimonios que van al acto sexual allá porque quieren en el matrimonio, y se da esas situaciones. Sexo en sangre.
los órganos creadores lesionados. Tiene que esperar siquiera unos 3 meses, ¿no? Que al siguiente día quiere seguir en la luna de miel. Más bien para eso se prepara, como ya hemos visto con esos bajores. Si tú, bajor y mudra, si tú varón, también prepárate tú y tu falo. Toma un pepino, sácale las pepas, pon agua de linaza, continuo, y desábila de tanto en tanto, y entrénate tú y tu falo en bajor y mudra más eróticos, para que luego cuando tengas la o las parejas, pues sea un atleta de la transmutación y les haga disfrutar bien y se satisfaga sus necesidades naturales, sexuales, biológicas, tanto usted como las parejas, porque el acto sexual va a ir a ello, a satisfacerte tus necesidades naturales, sexuales, biológicas. O sea, el acto sexual no va a ir porque te manda la sabiduría gnóstica samariana. Eso ya viene una necesidad contigo y se activa pues desde cuando ya está. Y practica la magia sexual en pareja, desde la soltería o matrimonios, desde tu mayoría de edad, mucho mejor. Si lo ha hecho desde antes, situación ya suya. Continúa con la transmutación. Lo que te orienta a la sabiduría es que tengas el acto y no eyacules el semen para su propio beneficio espiritual y que crees cuerpos solares de fuego y de luz. Pero esa necesidad ya es suya y al acto sexual vas para ello, para satisfacerte y saciar también a tu pareja, porque es una necesidad biológica diaria, así como que tienes necesidad de comer, de ir a orinar y más. Las necesidades sexuales también son igual y seguirán mientras el cuerpo esté sano, fuerte. Bien, ahí tienes cómo ser virginal, casto y fiel. A su vez quieres ser virginal en otras áreas también, entonces si vas a un restaurante, lleva tu cuchara como la peinilla, pero un estuche. Porque si vas y te metes la cuchara que se metió unas 10,000 personas y adulteró, existen auras de otras personas que se impregnan. Camina por las calles, por cualquier lado, y ya está adulterando. Por ahí va la persona que es santo, criminal, la dama que está en la prostitución, o que está en una senda espiritual, y ya estás en adulterio. La mezcla de átomos con gente que nunca has conocido, ahí al alboroto, eso se llama adulterio. Pero hay los peores adulterios, los sexuales. Ved en el caso del rey David, tenía varios matrimoniadas y concubinas enamoradas o novias, y cayó a una situación pecaminosa con Belsabé, porque se la penetró como ahí nomás al rato, no hubo más magnetizaciones, y a su vez planificó la matanza de Urías, el marido de Belsabé, que era amigo de él. Se echó un carmazo. En consecuencia, cuando nació el hijo de él y ella, murió. Le cobraron el karma duro ahí nomás, no en la otra vida, sino en esta, directo. 10. No codiciar los bienes ajenos, ni a la pareja o parejas de tu prójimo. Si uno cumple estos 10 mandatos, que es a veces imposible que lo cumplan hasta los dioses, diosas cristificados que están reencarnados en los planetas, pero si uno cumple a lo máximo aquello, entonces te generas más bien dharma para tu vida, y junto con los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, magia sexual sin eyaculadera seminal, bajrolis mudra sin derrame del enseminis, prácticas de meditaciones de muerte de posilge, sacrificio por las demás personas, entonces vas entrando en una real vida espiritual en tu carrera de Dios, diosa, y vas generando siempre prosperidad en la salud, en el amor, dinero honrado, prosperidad físico-conscientiva. Si te vas contra aquellos 10 mandatos, pues existe la ley divina superior de Dios que ha establecido para respetarnos nuestro libre albedrío. Se va generando karmas duros, porque uno mismo labra tu destino, no lo labra Dios, y luego tendrá que pagar eso en las siguientes vidas, y le vendrán situaciones como tipo Job más o menos, por el posilge que ha pecado extremadamente, o la virtud mal manejada, la falsa personalidad, y luego vienen consecuencias. Si uno cumple estos mandatos, entonces vive una vida más recta. Esos mandatos no lo manda únicamente Jehová, uno de los tantos dioses existentes y uno de los hijos de Dios. Lo manda el Padre Dios universal, Padre, dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, para que sus hijos, los dioses, diosas,
vayan distribuyendo, dando aquella información en sus logias y que otros discípulos y discípulas continúen enseñando aquello para bien de las humanidades. Algo simple y sencillo. Hemos visto el decálogo, tema 10 de 16, véncete a tu precámara básica. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Masipan meju, Om 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 Masipan meju. Paz y berenjenal. Ya me voy, estimado. Te espero un ratito. Me voy, estimado. Dios la bendiga, mujer bien chica.